Pues esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Óscar Perdiz Figueroa. Él es formador integral y creador de numerosos proyectos educativos, preocupado por mejorar la sociedad a través del fomento de cultura profunda, de un espíritu crítico, ay, perdón, y preparación intelectual sólida y la formación de comunidades creativas. Obtuvo la licenciatura en Filosofía por la Universidad Gregoriana y el Ateneo Regina Apostolorum en Roma. Obtuvo también la licenciatura en Teología por la Universidad Lateranense en Roma. Además, ha cursado el máster en Estudios Humanísticos en el Centro de Estudios Legionis Christi de Salamanca, España. Tiene el título de maestría en Humanidades en la Universidad Anáhuac, México, con mención honorífica. Es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense en el Instituto Giovanni Paolo II per estudio su matrimonio y familia, es decir, nuestra matriz del instituto en la ciudad de Roma. Creador y asesor de múltiples proyectos formativos en las áreas de arte, historia, filosofía y teología. Ha sido formador de varias instituciones de Italia, México y España, de los niveles medio y superior, como el Villaggio dei Ragazzi en Caserta, Italia, en las áreas de filosofía, teología, arte e historia. Actualmente es el responsable de formación en el Instituto Juan Pablo II para la Familia. Imparte conferencias sobre el amor y familia en congresos, así como entrevistas en programas de radio y televisión sobre antropología del amor. Además, es autor del libro Amar, Misterio y Proyecto, Antropología y Teología del Amor, referencia indispensable sobre la teología del cuerpo y del amor. También es tour líder de diversos programas, sobre todo culturas del Mediterráneo como Israel, Italia, Grecia y Turquía. Acompaña a peregrinos a diversas metas de peregrinación presencial y virtualmente, con profunda preparación previa. Ha impartido conferencias en las Universidades Lateranense de Roma, la Universidad de Matera, en el Ateneo Regina Apostolorum, Vasco de Quiroga y otras. Esta es la semblanza breve de nuestro invitado de hoy y de nuestro ponente de hoy, así que muchísimas gracias, Oscar. Estamos felices, como siempre, de contar contigo como parte indispensable del Instituto Juan Pablo II y de este máster en pastoral familiar, del cual nos platicarás. Adelante. Muy bien, pues qué gusto compartir con ustedes esta serie de reflexiones sobre los retos que hay en la actualidad y respecto a nosotros como personas individuales en la relación de pareja, en la familia, en la construcción de la comunidad. Son muchos los retos y pues que nos llevan a la necesidad de actualizarnos para no decir siempre como lo de siempre, como siempre, ¿okay? Y pues de esos, eso es lo que quiero compartir, así que con mucho gusto. Bueno, la primera cosa que habría que bueno, descubrir es que para llegar a la familia, o sea, necesita toda una escalera de términos. Ahorita la primera parte va a ser más de retos y habrá algunas cosas teóricas, así que, bueno, espero que no se aburran ni mucho menos, sino que eso nos ayude a descubrir. Eso, bueno, voy a poner todos. Bueno, la primera reflexión es que yendo de arriba hacia abajo, esta sería la secuencia. La crisis de la familia es una crisis de matrimonio. La crisis, ¿están de acuerdo? ¿No? La crisis del matrimonio es una crisis del amor, o sea, son como, la crisis es el crisis del piso de abajo. La crisis de amor es una crisis de no entenderse sexuadamente, por ejemplo, pensar que pues el otro tiene que estar para mí, que me tiene que ser feliz, y otros muchísimos problemas o retos que hay siempre, pero sobre todo en la actualidad, y esa crisis de no entenderse sexuadamente históricamente, o sea, en mi vida personal, pues es una crisis de no entenderme como don a través de la corporeidad y en el fondo, y el problema de los problemas es que muchas veces no vivimos en la realidad, no reconocemos la realidad
Y bueno, aquí podríamos estar un semestre. De hecho, bueno, eso se trata el máster de fincar bien todo en la realidad. Y por eso, pues, las crisis o las dificultades que son naturales, los conflictos de comunicación, porque no estamos en la verdad y en la realidad. No reconocemos, no sabemos cómo son las cosas. Así que eh, la tesis o el recorrido hacia arriba que habría que hacer es este, ¿no? Que la verdad sobre esa realidad que es la persona, es que es corpórea, histórica, sexuada, estamos todos absolutamente llamados a amar y que, bueno, la mayoría de las personas, de manera natural y pues la vocación para o a amar es a través del matrimonio. Entonces, habrá que definir qué es amor, y de amor significa muchas cosas y se descubren muchísimas. Se descubre también, pues, como vamos a hacer más, un poquito más adelante, bueno, quiénes nos enseñan a amar, por qué amamos como amamos, y otros grandes retos para no repetir los mismos errores de siempre. Saber que el espacio natural del amor es el matrimonio, pero para eso también hay que saber qué es matrimonio, porque matrimonio no es lo que a cada quien se le ocurra o lo que le lata, o hay que tener claro, o sea, racionalmente qué es matrimonio, qué no es matrimonio, qué es lo específico del matrimonio cristiano. Por ejemplo, a veces se hacen afirmaciones como el padre que nos casó, ¿no? Los padres no casan absolutamente a nadie. Se casan los esposos y así, otras muchas afirmaciones que hay que eh, pulir para llegar a una definición clara y distinta de familia. Esto teóricamente, con la finalidad de, como ven aquí todo está en singular, pero la finalidad es la de acompañar a las personas en plural, a los matrimonios en plural y a las familias en plural, porque las familias en la vida real pues son muchas, ¿no? Bien, entonces el campo fundamental en el que se mueve el diplomado o bueno, los diplomados o el máster es este, o sea, para que tampoco o sea, se dan los argumentos necesarios, los fundamentos, pero ese es el campo en todos los sentidos, que es donde hay que saber, y por eso hay materias filosóficas, teológicas, o sea, que son absolutamente necesarias y que si no se tienen, pues nos quedamos en la superficie. Pero también es ahí donde hay que intervenir a través de diversos tipos de acompañamiento, como la consultoría o diversas, so, la pastoral y otros tipos de acompañamiento. Muy bien, y ahora ir a un poco el panorama en el que nos encontramos y que hay que saber. Primero es que pues, nuestra sociedad se caracteriza por un analfabetismo afectivo y una inhabilidad para amar. O sea, hemos venido a amar y resulta que muchos no son hábiles para amar. Eh, entonces hay que pasar de la inhabilidad de amar a la habilidad. Pero, por ejemplo, ¿por qué esta inhabilidad eso, en el amor o este analfabetismo? Pues hay que reconocer tres hechos que pues, han sucedido y que, por ejemplo, pues, se manifiestan en esta imagen que yo les pongo aquí, que para muchos es considerada una obra de arte, es un performance, ha sido vendida en miles de dólares y pues cualquier persona sensata que tenga un mínimo o sea, como las personas de limpieza o las personas que se dedican a estas labores, con sentido común, pues reconocería que esto no es más que un conjunto de basura, ¿no? En desorden y que además pero para muchos nos imponen que es una obra de arte, cuando pues, no requiere ningún esfuerzo y ni siquiera, vamos, ninguna habilidad, ¿vale? Porque amar es una habilidad, pues es un arte, el arte de amar. Bueno, pero por eso hay que reconocer primero tres hechos socioantropológicos que nos han marcado, o sea, como sociedad, que están justo antes de nosotros. Una crisis de la razón, o sea, vivimos en pues un emotivismo, en un sentimentalismo, en una una obsesión por la autopercepción,
y poco esfuerzo en la razón. Crisis de la voluntad significa, pues, crisis de carácter, crisis para, o sea, o inhabilidad para sostener un compromiso de una promesa hecha. Así es que hay muchísimos campos donde trabajar en la actualidad, personalmente en la pareja, en el matrimonio y la familia, y estamos ante una crisis de la afectividad, o sea, de la capacidad para asumir compromisos. Eh, y pues esto pues tiene que ser afrontado. Hay psiquiatras que hablan de que nos encontramos ante una epidemia de narcisismo. El narcisismo, que también pues habrá que verlo con profundidad, pero en principio es una incapacidad para ver las necesidades del otro. Entonces, ¿qué tipo de relación puedes esperar de una persona con la que estás y que es incapaz de ver tus necesidades y que solamente está concentrada en las suyas, desconexión del otro? Y bueno, es otra manifestación, ¿no? Ahorita estoy solamente mencionando algunos de los retos que se afrontan: desconexión de sí mismo, o sea, de la conciencia. Por ejemplo, pues hay una creencia muy generalizada que consiste en, como es una creencia, creer que estamos en un cuerpo, que habitamos un cuerpo. Y bueno, eso para comenzar, habrá que ver si es verdadero, ¿no? Pero eso nos lleva pues, a una desconexión de la misma, de nosotros mismos, del cuerpo, del yo, de mi origen, de qué hago con mi tiempo, o sea, no qué actividades hago, sino qué hago con mi vida. O sea, tengo realmente un proyecto, porque a ver, ¿qué otra cosa es el matrimonio? ¿Qué otra cosa debería ser el amor? Sino un proyecto entre dos personas. Cuando yo digo amor, me refiero evidente y sobre todo a la pareja. ¿A qué estoy llamado? O sea, ¿cómo descubrir un llamado? ¿Quién me llama? ¿Cuáles son las vías por las que me siento llamado? Así es que pues hay mucho que descubrir, el vínculo que es, eh, y que de hecho estamos hechos para la relación. Cuando digo que tenemos la vocación a amar, pues esto no es amar así etéreamente, pensando en que tengo que amar, no, es activarme, ponerme en marcha haciendo una historia con alguien. Y eso es posible. Normalmente a través del matrimonio, que requiere mucha preparación en la actualidad, a diferencia de pues, antes, y también entender quien no está llamado, quien no pudo casarse por alguna razón, no deja de estar llamado a amar. Y bueno, ¿qué sentido tiene en todo esto la libertad? Y bueno, la carencia de todo esto, pues por falta de conciencia, al final no es una buena noticia para la persona, la mete en un problema. Eh, Después del quién, o sea, qué queremos del otro. En general, es una pregunta que habrá o sea, que hay que analizar, ser crítico. ¿Qué esperan, por ejemplo, los hombres de las mujeres? Eh, Alguien puede pensar o responder, ¿no? También respóndanse ustedes mismos. ¿Qué quieren los hombres de las mujeres? Y alguno podrá decir, bueno, pues dar su vida por ellas, ser héroes, sí, pero hay en el querer al otro, hay niveles muchas veces, y esto pues yo que doy bueno, acompañamiento y consultoría a parejas e individualmente, me topo con ese problema y es que bueno, hay 3 grados a la hora de querer a otra persona. Pero en los 2 grados de abajo, o sea, mientras más abajo menos perfecto, más arriba más perfecto, yo frecuentemente me encuentro con que hay hombres que no pasan de querer algo del otro. ¿Qué significa esto? No quieres a la persona, quieres algo de ella, el placer que te da, lo bien que tú te sientes, o sea, entonces no estás buscando a la otra persona, estás buscándote a ti en el otro. Entonces todo el fenómeno que ya lo habían trabajado los griegos en la mitología del espejo, o sea, querer que la otra persona sea como yo quiero, que me dé.
y más cuestiones corpóreas. En cambio, hay otro nivel que de hecho es más femenino, en el cual que buscan las mujeres en los hombres, bueno, muchísimas cosas, evidentemente, pero pues cariño, sensaciones, que se ocupe de mí, que me quiera. Y, a ver, todo eso está muy bien, ¿no? Porque pues es la tendencia humana, pero no nos podemos quedar ahí queriendo solamente algo del otro. O sea, el algo no es el alguien que es el otro, no es la persona. Eh, Así que, pues una verdadera relación sería procurar eh, el bien de la otra persona y bajar a sus necesidades. Y esto pues no se da espontáneamente, esto hay que trabajarlo. Bueno, porque hay matrimonios que duran toda la vida y matrimonios que revientan a los 6 meses. Bueno, porque los primeros han logrado subir al motor del amor, que es este de aquí arriba, y los segundos pues no han pasado de aquí. Como digo, esto más masculino, esto más femenino, pero al final estamos buscando solamente que el otro me haga feliz y evidentemente eso no se va a dar porque tú no eres libre para decidir por el otro. Cada quien pues, decide y ama. Una crisis de falta de sentido que hace imposible la construcción de una biografía, una narrativa, de un proyecto. Así que hay mucho que hacer en el acompañamiento a jóvenes, a adolescentes, para pues eso, conducirles, ayudarles a construir una biografía y no pues a estar saltando de mata en mata, que eso lo único que nos lleva pues es a las adicciones y a otras, bueno, pues a no encontrarle sentido a la vida, buscar, o sea, una vida que vale la pena ser vivida y no una vida mal lograda. O sea, nadie ha nacido para el fracaso, pero vemos que muchas personas bueno, también fracasan en el amor y ese es otro problema, que bueno, fracasar en alguna área de la vida pues no, bueno, no es definitivo, ¿no? Siempre habrá alguna oportunidad. Eh, pero entonces está en la necesidad de acompañar tanto a la persona que ha fracasado en una relación amorosa y que ya ha perdido toda esperanza en el amor, que ya tiene, digamos, un amor líquido, que ya no quiere nada más que sexo, por ejemplo, con una colección de experiencias sexuales con diversas personas, o sea, trabajar y acompañar a estas personas como a las que, pues, eso, ni siquiera lo han intentado, que cada vez es más, o sea, ¿no han intentado qué? Pues establecer una relación amorosa con alguien eh, y, o sea, ¿por qué? Bueno, por un amor capitalista que caracteriza también esta sociedad, eh, pues hay personas que ni siquiera llegan, digamos, a una relación amorosa, es lo que quiero decir, y eh, se quedan en pues, la simple relación sexual y no quieren amar porque el amor compromete o les da miedo o saben que va a terminar en la alcantarilla. En fin, otra característica de nuestra época, de la que hay que ser conscientes y que hay que trabajar, es la desvinculación y rupturas interiores. Bueno, como que ven, aquí tenemos otra gran obra de arte que se llama Esta mañana tendí mi cama, como si nos interesara si la autora tendió o no su cama, y bueno, es parte, digamos, del emotivismo, del subjetivismo, del narcisismo de muchas personas que dicen que hacen arte y bueno, habrá que ver evidentemente si eso es arte o no. Pero es un ejemplo de cómo estamos o nos empuja la sociedad a estar desvinculados, a aceptar todo lo que nos imponen. De hecho, vivimos en la sociedad más obediente y sumisa de toda la historia de la humanidad, que se cree todas las ideologías, sigue a los famosos en lugar de seguir a los héroes, eh, y es una sociedad en general que no lee, entonces, ¿qué nos podemos esperar? O sea, ¿qué relaciones amorosas? Porque hay una creencia, bueno, sí, casi siempre la ha habido, y es un error garrafal, una creencia de que en las cosas del amor no hay que prepararse. O sea, uno se prepara para una
sea, para una profesión, para un trabajo, para un oficio, eh, se aprende todo menos a amar. Bueno, pues que no nos sorprenda porque la sociedad está como está. Eh, bueno, ya no voy a desarrollar ni les voy a agobiar con tantos términos, pero pues es una crisis metafísica de la realidad, una crisis de no entenderse a uno mismo, eso es antropología. O sea, son palabras raras, pero son realidades cotidianas. Una crisis cultural, no me importa para nada la historia, no me importa la cultura. Una crisis política, no me importa lo que pasa en mi comunidad, me importo yo y hasta ahí. Y una crisis generacional, ¿ves? De pues, destrucción de los lazos y la comunicación entre generaciones, cuando bueno, una definición de familia es que es justamente la alianza entre generaciones. Eh, bueno, también eso hace que la persona esté fragmentada hacia adentro y hacia afuera. O sea, ¿qué significa hacia adentro fragmentado? Pues que eh, no logro autodeterminarme, son las circunstancias las que me van determinando. Entonces, voy actuando camaleónicamente según se van presentando las situaciones. O sea, no hay un yo continuo que sea el que vive, el que lleva una biografía, y exteriormente fragmentamos a los demás. ¿Qué, qué nos dicen las canciones? Bueno, canciones, los gruñidos estos últimos que se escuchan, o también muchas canciones, algunas buenas, pero ¿qué nos dicen en general? ¿Qué nos dicen los programas, las muchas series? Nos dicen que del otro lo que hay que ver es si es sexy o no. O sea, eso es una fragmentación. No estás viendo a la persona, sino una parcela, una rebanada, por así decir, de la persona. Y bueno, todos podemos, y hemos caído seguramente en esto, y pues eso es un obstáculo para amar. O sea, todas estas manifestaciones de la sociedad son obstáculos para amar. Bueno, con esto no estoy diciendo que, bueno, aquí no estoy diciendo ni mencionando las cualidades positivas que tiene nuestra sociedad. Estoy viendo los retos para poder amar. El emotivismo es otro cáncer que hay que extirpar, que consiste en pues, una conducta regida por la pura espontaneidad, en la que prepondera el apetito sensible. Entonces habrá que descubrir, ya, estudiando y profundizando, qué es eso del apetito sensible. Hay otro apetito, bueno, la otra parte sería la voluntad. Entonces hay ausencia de voluntad, ausencia de carácter, y lo que va decidiendo son las circunstancias, lo que se me va antojando, y el resultado, bueno, ya vemos algunos de los resultados, la carencia de autogobierno, porque lo que me gobierna son los sentimientos, lo que decide por mí son bueno, el móvil, el antojo, la prenda que se me antojó, el, lo que quiero comprar porque me lo merezco. Y además de, bueno, esto en las relaciones amorosas vamos a descubrir que también economía y amor están íntimamente relacionadas. Y muchas veces, como manejamos la economía, pues manejamos las relaciones amorosas. El emotivista exagera la importancia del sentimiento y pues las consecuencias, entre otras muchas, son pues que nos rodeamos de bienes. Bueno, antes la gente acumulaba cosas, ahora la gente acumula experiencias, y en el campo de la sexualidad hay muchas personas que acumulan experiencias sexuales, pero que pues eso no les deja absolutamente nada, los deja más vacíos. La exigencia de una gratificación inmediata, entonces esto puede volver a la persona incluso peligrosa. Una vida sin esfuerzo como un ideal, por no hablar de adicciones, vivir de noche, y otro tipo de dependencias, como por ejemplo la pornografía, y una debilidad para afrontar, perdón, los retos. Esto convierte a la moral en eso, en lo que se me antoja, ¿no? El criterio para decir que una cosa es buena o mala es si se me antoja o no. Y pues, evidentemente
el resultado pues no puede ser otro que pasar del deseo al abuso, a la violencia. Cuando a los jóvenes a los hombres, bueno, a todos, se les dice que la sexualidad es un derecho y solamente ese mensaje, eh, pues cómo lo va a entender el joven que está en plena efervescencia de las hormonas, pues va a decir, esa chica se me antoja, luego tengo el derecho de poseerla. Entonces, el abuso, la violencia y la instrumentalización son inmediatas. O sea, eh, no hay otro resultado. Eh, Muy bien. Eh, entonces, hay que también ser consciente dentro de conocer la realidad en la que nos encontramos, pues los modelos amorosos, o respondernos a esta pregunta, que se hará ampliamente en los diplomados, ¿por qué amamos como amamos? O sea, ¿por qué tenemos tantas dificultades en el amor? No hay absolutamente ninguna persona para la que la sexualidad y el amor no sean problemáticos. Así que si les agobiaba, pues esto que nos consuele, ¿no? O sea, es normal, es natural. Si no tuviera, es más, si no tenemos dificultades en la sexualidad, o todas las posibles áreas que hay ahí, y en el amor, pues una de dos, o estamos muertos o deberíamos revisarnos. ¿Ok? Así que pues habrá que preguntarnos, ¿no? Bueno, primero, ¿cuáles serían los problemas de la sexualidad? Que habrá que profundizarlos, que ahorita nada más los menciono. La procreación, los deseos, o sea, porque por el hecho de ser sexuados, cada quien en su absoluta individualidad, eh, con las experiencias que ha tenido, la educación que ha recibido, eh, su psicología, su cuerpo, todos, eso, por el hecho de ser sexuados, experimentamos el deseo. Entonces, los deseos es un área de trabajo urgente en la actualidad, porque a ver qué hacemos con los deseos. O sea, no sé, el deseo de posesión de otra persona, el deseo de estar para siempre con una persona, porque eso nos viene por ser sexuados, y así otros muchos deseos. Pues cómo gestionamos, primero si los gestionamos o no, o sea, si nos dejamos llevar por ellos, porque si todos los deseos son buenos, o hay que reprimirlos, o cómo integrar el deseo. Ese es el tema, uno de los grandes temas de la actualidad. La procreación, desde luego, es un problema, evidentemente, y de él se derivan muchísimos. Y después las expectativas, o sea, ¿qué espero yo de mí mismo? ¿Qué espero del otro? ¿Qué espero de la relación? Así que hay muchísimo trabajo de acompañamiento para especificar, ¿no? Y de aquí se deriva que hay que conocer, bueno, conocerse a uno mismo, conocer al otro. Entonces, ¿por qué tenemos tantas dificultades en el amor? Uno, porque somos seres humanos, porque somos sexuados, pero hay que identificar así quirúrgicamente cuáles son los problemas. O sea, no podemos ir en la actualidad, si queremos eso, mejorar en nuestra pareja, en nuestra familia, o si queremos, o ya hacemos pastoral o algún tipo de acompañamiento a parejas, no podemos hacer con las parejas labor de agricultura. Es una labor de jardinería. O sea, no somos campos, somos jardines. No es casualidad que el Génesis dice que las personas son jardines. Los coloca en un jardín. eh, o sea, tenemos que ser precisos y meticulosos como médicos. O sea, la preparación que se necesita que necesita un médico, pues es similar a la que se necesita hoy para poder tener, digamos, una buena salida en el amor y mucho más para acompañar. Entonces habría que hacerse algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué amamos como amamos? Ya dijimos. Dos, bueno, por los modelos amorosos, y es una cosa que a mí me sorprende, que poquísimas personas se preguntan por los modelos de amor que nos enseñan a amar. Entonces, eso habría que responder a otras preguntas. Por ejemplo,
¿Quién nos enseña a amar? Entonces muchas veces se responde por inercia la familia, pero bueno, eso y no decir nada es lo mismo, ¿no? Porque no respondimos nada. Porque el problema es quién enseña a la familia y así nos vamos al infinito y no respondemos nunca. Eh, ¿Quién nos enseña a amar? Respuesta, las historias de amor. ¿Dónde están esas historias? En pues, las novelas, en la literatura, bueno, como nadie lee en la actualidad, pues ¿dónde está eso? Pues en las películas, en las series, en las canciones, y no contentos con, eso, con las películas y con las historias que nos presenta, por ejemplo, el cine. eh, Además, como somos la raza o la especie humana más curiosa, pues también queremos o nos metemos en la vida de los actores, ¿no? O de los famosos. O sea, es ahí donde aprendemos, porque los seres humanos somos miméticos, o sea, imitamos. ¿Y qué es lo que imitamos? Pues esos modelos amorosos. ¿Y cuáles son? Que ahora solamente voy a mencionar. Eh, bueno, pues los cuentos de hadas, ¿no? En los que ha aprendido a amar muchísima gente y eso ya después habría que desarrollar, pero pues hace 800 años aparece el amor cortés, donde viene la cortesía, el cortejamiento y todo eso. Mm, Ahí ya se advierte un cierto romanticismo, pero eso, eh, ¿cuál es la historia que ha enseñado, digamos, que ha enseñado? No digo que las personas hayan terminado amando así, pero eh, que se ha leído, que además es súper entretenida, tiene muchísimas leyendas dentro, mitos, o sea, realmente es una obra de arte, Tristán e Isolda, que enseñó a generaciones. O sea, desde hace 800 años venimos repitiendo un modelo parecido. Pero al final, pocas personas analizan qué tipo de amor es. Y al final, la historia es la historia de un adulterio. ¿Ok? O sea, el amor, el que nos emociona, el que eso lleva adelante el protagonista, en pocas palabras, es, pues al final, un adulterio. Entonces, a la persona que no es crítica, que no piensa, pues se queda con la idea de que una cosa es el matrimonio y otra el amor. Y así han pasado generaciones y generaciones. Muchas personas, subrayo, o sea, se han eh, impuesto a esta forma, pero también muchos han caído en el camino. Eh, Así que eso era el amor cortés. Bueno, habrá que estudiar el romanticismo, que nos dice que amor no es más que estar enamorado, y pues evidentemente estar enamorado te puede durar 3 minutos o 3 años, pero no pasa más. De hecho, el filtro o la pócima que se entregan, pues eso dura 3 años en todas estas historias, hasta llegar a la revolución sexual, o sea, qué huellas y cuáles son las consecuencias en la sociedad actual de la revolución sexual, cuáles son los ingredientes, por ejemplo, el psicoanálisis, el marxismo, el nihilismo, que son ingredientes, o sea, el psicoanálisis ver la sexualidad como pues un medio que tenemos para el disfrute. Entonces, ahí donde queda el otro, pues sí, queda como medio para que yo disfrute. Bueno, ya el autoerotismo, la pornografía, etcétera. Eh, Marx, la lucha de clases, bueno, eso es un poco más complicado verlo tanto en la sexualidad, o sea, la revolución sexual, como en las consecuencias que va a tener, pero pues por lo pronto, como nos enseñan en las escuelas a ver al otro como una amenaza, ¿no? O sea, al otro como alguien que te puede contagiar, que te puede embarazar, en fin, y el nihilismo, pues que sí es no, que la verdad es igual a la mentira, que no hay que proyectar, que hay que vivir de la emoción y del aceleramiento, etcétera. Hasta llegar, bueno, al modelo dominante en la actualidad, en la propaganda, en todas estas historias, que sería la sexualidad, bueno, lo que yo llamo,
siguiendo a algunos sociólogos, el sexo-amor capitalista, que consiste justamente en manejar a las personas como si fueran mercancías, donde digamos, las principales características del capitalismo como sistema económico se practican en el amor. Por ejemplo, la acumulación de experiencias sexuales, el, eh, el descarte, que es el consumismo. El consumismo consiste en descartar, sustituir, ¿qué otra? La competencia, el capital sexual, o sea, considerar la sexualidad, que tiene muchos significados, considerarla un capital, como un recurso que tiene la persona, y así podríamos seguir. Así que hay que, o sea, como ven, hay que meternos a profundizar en todos estos retos sin miedo, porque, o sea, intelectualmente tampoco son tan empeñativos y tan complicados, eh, pero sí tenerlos en cuenta, conocerlos para no caer en lo mismo, eh, y ya ir caminando hacia voy un poco más ágil, hacia el actuar, ¿no? Eh, y pasar de estos modelos cortés, romántico, revolución sexual, capitalista, pasar a una verdadera apuesta por la relación. Desde pues toda la herencia que hemos tenido, cultural, hasta, desde luego, que la teología. Entonces, por ejemplo, algunos ya puntos que hay que trabajar, pues cómo pasar del sexo al amor y del amor al amar, que es muy diferente. Pues encontrar la conexión, dónde está el eslabón que une la sexualidad con el amor. Y bueno, no es lo mismo sexo que sexualidad, que sexuado. eh, Pasar a la vocacional amor, pero amor es un sustantivo, y de ahí pasar al amar, o sea que ya es la acción, de manera que nos convertimos en verdaderos amantes. ¿Quiénes son los amantes? Los amantes son los que aman, o sea, los que aman con todos, dentro de los defectos que tenemos todas las personas, que aman con todo su corazón o pretenden amar con todo su corazón, y eso implica pasar a realizar estas dos palabras latinas que son geniales y me encantan, que son el iter y el ordo. O sea, hacer con el otro un camino, un proyecto personal. Iter, pues de ahí viene itinerario, procesión, porque el matrimonio, la historia de amor, pues es, como lo dice, pues una historia, un, una novela o un proyecto, en pocas palabras, en pareja, y eso implica ordo, o sea, el orden, eh, o sea, ordenarme. Y pues muchas personas dicen, no, es que me da flojera, no vais a ser capaz, no se puede, o pues implica trabajo, y esfuerzo, y pues no me gusta porque eso me hace sufrir. Pero la persona que no tiene un camino y un ordo en su vida, esa persona sí que sufre. O sea, las consecuencias son terribles. Es como, bueno, la persona que hace ascesis, o sea, esfuerzo personal, que se cultiva, se autoforma, pues le podrán costar muchas, eso al inicio, pero después es lo que, le da la fortaleza y la satisfacción de hacer bien las cosas. Así que, bueno, pues el amor que aspira a algo universal y eterno. eh, y bueno, dentro de la sexualidad, por ejemplo, hay que saber que la sexualidad pues, no es nada más lo biológico, sino el descubrimiento que hacemos de nosotros mismos, los aspectos psicológicos, lo sociocultural, lo existencial y la apertura al misterio. Y todo esto pues hay que descubrirlo. Es decir, hay José, ¿cómo le hago para que no se vean los míos? la sexualidad, sí es eso, biológica, pero también es algo que tiene que ver con mi propia identidad. Y en la actualidad hay,
hay dos exageraciones posibles, ¿no? Reducir la sexualidad a algo biológico y andar imponiendo, o reducirla a simplemente mi autopercepción. También saber que amor significa muchas cosas, pero que hay grados, que el enamoramiento pues, consiste en recibir, vamos, hay un amor corpóreo. Estas líneas que están aquí separan el cuerpo del amor. El amor corpóreo pues es el que está esperando recibir, ¿no? Y hay personas que no pasan de ahí, incluso que se casan y que no pasan de ahí. Así, bueno, hay que trabajar con acompañamiento, con eso, con medios concretos para pasar del enamoramiento a la amistad. Yo siempre aconsejo que las personas no se casan si no hay amistad, con todo lo que eso significa. Amistad es un tipo de amor en el que compartes con otra persona cosas que a ambos les gustan y que ya tiene un proyecto, ¿no? No es estarse mirando simplemente a la cara, sino entre los dos mirar y ponerse un proyecto en la pareja, obviamente aquí, eh, y de ahí pasar al ágape, que es el amor propiamente cristiano. Ágape es una palabra bíblica que significa sin fronteras, sin límites. Es el amor con el que nos ama Dios. O sea que en las escrituras, en la revelación cristiana, los hombres están llamados a amar como Dios. O sea, con un amor sin límite, sin medida. ¿Y cuál es el amor con el que nos ama Dios? Que para eso habría que leer las escrituras e irlo viendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un amor que siempre se abaja, o sea, baja a las necesidades del otro, su esposa, que es Israel, la iglesia, y pues eso es lo que tenemos que hacer. Así que sí, eso, ¿qué es amor? Es eso, pues sentimientos, o sea, corpóreos, pero que si procuramos el bien del otro, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues no hay otro camino que con el cuerpo, con todas las posibles manifestaciones. Y aquí hay que ser creativos, porque uno se encuentra con que muchas personas están esperando que todos se lo digan. Es que esto no me lo enseñaron. Bueno, pero ¿para qué estás tú? ¿No? O sea, hay internet, investiga, hay libros, hay cómo realizar. Bueno, imagínate, cuestiónate, o sea, estamos peleados mi pareja y yo por algo que pasó. Bueno, pues sé creativo y eh, realiza corpóreamente un acto de abajarte a sus necesidades, por ejemplo, ser prudente, guardar silencio, preparar un café, invitar, dar, y entonces ahí habrá que también descubrir por ejemplo, los 5 lenguajes del amor, pueden ser más. O sea, ¿qué lenguaje del amor habla tu pareja? ¿Cuál hablas tú? De manera que pues no estés dando lo que esperas recibir. Y así, en fin, ahí conocer, saber qué es, bueno, primero qué es posible el matrimonio y qué es matrimonio. Entonces, bueno, ya voy un poco más. No tengo tiempo eh, de explicar, pero bueno, regreso, perdón, un poquito, a través de esta obra, que es una síntesis de la concepción cristiana del amor, de lo que dice el Evangelio. Pues eso nos dice, ¿no? Por ejemplo, la fidelidad, que es lo que representa el perro. Aquí se está realizando una boda y todos esos elementos nos ayudan a comprender lo que es y lo que no es el matrimonio cristiano, que consiste en volverse protagonistas. Entonces, hay que estudiar también aspectos de derecho canónico para evitar, bueno, saber cuáles son los impedimentos, cuáles son las condiciones sin las cuales no se realiza la boda, aunque se hayan realizado todos los gestos externos, y también las cuestiones de forma, sin quedarnos en las formas, pero y también dimensionando bien, ¿no? Porque mucha gente prepara la boda, pero no prepara el matrimonio. Eh, y
y por tanto, pues la boda, aunque haya sido perfecta externamente, puede ser que pues hayan salido tan solteros como entraron a la iglesia. Así que eso, repito, muchos, bueno, muchos pendientes que tenemos, muchas buenas noticias, porque este es un evangelio, que significa es buena noticia. Y definir etapas, que ya no voy a describir este maravilloso cuadro que se llama La Primavera, que es un regalo de bodas. Eh, entonces, definir etapas en la relación. Bueno, primero, o sea, definir qué somos. Porque hay mucha gente que pasa el tiempo y pasa y cortan y entran en otra nueva relación o regresan y están saltando, pero eh, no, o sea, no hay un proyecto, no hay un sentido. Y eh, entonces, definir la etapa y caminar hacia las demás etapas. Yo las distingo en tres: enamoramiento, que implica el noviazgo con todo lo que hay que hacer en el noviazgo. Así que hay que recuperar el noviazgo y no llamar noviazgo cualquier cosa. La boda y ya propiamente el matrimonio. O sea, meterse, que es el matrimonio, perdón, el enamoramiento, meterse uno en la historia del otro, meterse, convertirse en amantes, en amadores, y prometerse, que eso ya significa todos los días de la vida, porque en el rito del matrimonio no se dice para siempre, toda la vida, eternamente, y esas frases o esas palabras vagas que no dicen nada, sino todos los días del amor. Y para eso también hay que estudiar una teología del amor, eh, y ya después trabajar personalmente la voluntad, la inteligencia, y ya cómo, pues a través de sí, actividades o preparación práctica, como la orientación personal y familiar, la consultoría, las diversas formas de psicoterapia personal y familiar. O sea, ya después de todo, de conocer el contexto en el que estamos, de lo que hay que saber y formar profundamente. Ahora sí vienen las técnicas, que son estas de aquí, varias formas de acompañamiento espiritual, por ejemplo, la teología del cuerpo, y todas las que he dicho antes, que son más bien de carácter pedagógico y psicológico. eh, Formar ya los programas formativos, por formar a la habilidad de amar, crecimiento y proyecto en pareja, talleres de intervención, de solución de conflictos, de espiritualidad en la familia, pero muchas veces se da esto que estoy mencionando ahora, pero sin todo el fondo. Entonces se imponen, se dan consejos sin habernoslos pedido, en fin, y con eso terminamos. Así que